Alexa, enciende azul. Alexa, enciende rojo. Alexa, enciende celeste. Alexa, enciende amarillo. Alexa, enciende violeta. Alexa, enciende violeta al 10%. Alexa, prende violeta al 100%. Alexa, prende verde al 1%. Alexa, prende verde al 50%. Alexa, prende verde al 100%. Bien, este es el proyecto de las luces RGB con Alexa, controlada mediante la voz, y también podemos controlar la intensidad de la luminosidad, de un 1 al 100% para cualquier color. Estoy utilizando una placa Node MCU, la versión 1, puede ser cualquier placa SP. Tengo un amplificador operacional, el LM324, 3 MOSFETs y RFZ44N, un regulador L7805. Vemos que los capacitores de entrada y salidas están detrás del disipador, pero funciona bien ya que no se va a calentar mucho, no lo van a secar a los condensadores como en algunos diseños sí está mal colocar los capacitores detrás de una temperatura que va a trabajar a una temperatura alta. Entonces voy a tener el nodo MCU y voy a controlar 3 pines, de 1, de 2, de 3 para cada color, para cada cinta, ¿no? El verde, rojo y azul. Y ya que sabemos que los MOSFET se activan por voltaje y tienen un voltaje umbral mínimo en algunos casos de 3-4 voltios, es decir que a partir de 4 voltios en mi caso está manejando ya la carga, es decir, ya está alumbrando el LED, pero a una baja potencia, y más o menos a 5 voltios ya lo tengo al 100%. Entonces, ya que el nodo MCU nos brinda por cada pin 3.3 voltios, no es suficiente para activar. Entonces, lo que hago es amplificar estos 3.3 voltios, ingresa el operacional y lo amplifico. ¿A cuánto? A 10 voltios aproximadamente, o al máximo, que en este caso sería 12 porque estamos alimentando con la misma fuente que me viene de la cinta LED, 12 voltios 5 amperios, pero con 2 amperios es suficiente. Entonces, el operacional amplifica en este caso a 12, ¿no? Pero según la hoja de datos puede amplificar máximo al voltaje de alimentación menos 2. Es decir, si yo alimento con 12 lo está amplificando máximo a 10 voltios. Entonces 10 voltios está llegando y según la hoja de datos a un voltaje gate source que se activa a 10 voltios, la resistencia de drain source es mínima, es 22 miliohmios aproximadamente, y mientras tenemos esa resistencia más baja, entonces la potencia que va a disipar es mínima, no se va a calentar. Y en este caso estoy manejando 5 metros de tiras LEDs sin disipadores y funciona bien. Hasta 15 metros pueden usar de cinta LED y todavía no le pueden usar disipadores. Pero si ya van a usar más, a partir de 20 metros ya sí al menos tienen que usar un disipador pequeño. Pero no creo que sea el caso, con esto es más que suficiente. Simplemente si vas a realizar el proyecto, te voy a dejar la placa del PCB. Este es el PCB, vemos que simplemente yo lo hago con el método de planchado. Lo veo, es más fácil para mí. Y esta es la placa no de MCU. Entonces simplemente queman la placa, insertan los componentes y suben la programación, que ya lo voy a explicar, es bien sencilla y simplemente va a estar funcionando. Recuerden que para hacer funcionar ya el proyecto, al momento de tener ya el circuito de PCB con los componentes soldados, primero conectar la cinta LED RGB que va en estos pines, ¿no? Que tiene 12 voltios, green, red y blue, los tres colores. Luego tenemos aquí la fuente de 12 voltios con el jack. Conectamos estos dos y primero vamos a tener este jumper sin conectar. Acá tengo su jumper sin conectar. ¿Por qué? Porque primero vamos a programar el módulo SP, que vamos a tener su cable. Esto lo conectamos aquí y mandamos al computador y le subimos la programación. Después de subir la programación,
podemos tener alimentado esto, ya va a tener sus 5 voltios de la PC y esto va a tener el 12 voltios de la fuente, entonces va a funcionar, ¿no? Una de la PC y la otra fuente de aquí. Pero después de hacer las pruebas y que ya está funcionando, entonces vamos a ya desconectar todo y añadir este jumper, unir este jumper, que es nada más el 5 voltios que viene del 7805. Es decir, ingresan 12 voltios, lo regula 5 voltios y 5 voltios se alimenta aquí. Y él regula 3.3. Entonces este jumper ya lo colocamos cuando ya vemos que todo está funcionando. Entonces, ya que yo me dedico al diseño electrónico, como les mencionaba, voy a ahondar más este tema a partir de después de esta explicación, para saber o sea, qué transistor usar, qué disipadores usar, qué reguladores, saber qué potencia va a disipar, es decir, qué temperatura va a trabajar, por qué no alimentamos directamente de esta 12 voltios, ingresar acá que es su regulador 3.3. Entonces todas esas cosas voy a ahondar más, ¿no? La explicación de más adelante, que va a durar bastante. Pero si simplemente quieren realizar el proyecto, ya ahí lo tienen todo lo necesario y estoy seguro que les va a funcionar. Entonces, eso es todo y les dejo con la explicación. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver las opciones de los transistores con la cual vamos a controlar cada color de la tira LED. Entonces, yo estoy usando una tira LED que tiene 5 metros de largo y haciendo una medición con el multímetro en serie, el que más consume es el color rojo, que me consume para una cinta de 5 metros unos 800 miliamperios. El color verde o el color azul me consume aproximadamente de 500 a 600 miliamperios. Entonces yo voy a hacer el cálculo con lo que más consume, que es el LED de color rojo. Lo primero que me pongo en el caso, que puedo usar un transistor, un 2N2222A para controlarlos. Pero este transistor, claro, tiene una ganancia alta de aproximadamente 200 a 250. Y la corriente máxima que puede controlar aproximadamente es de 600 a 800 miliamperios según el fabricante. Entonces no me va a servir para esto, ya que su máximo, la potencia que va a disipar va a ser mucha. Entonces me pongo en el caso que voy a usar el TIP31, que es un transistor conocido. Entonces, viendo los ojos de datos del TIP31, es que puede manejar una corriente de hasta 3 amperios. Acá vemos, ¿no? Una corriente de colector de hasta 3 amperios y un pico de 5. Entonces, si yo voy a querer controlar solamente 800 miliamperios, claro, me puede servir, sí está bien. Entonces voy a hacer el cálculo respectivo. Acá tenemos el nodo MCU que nos va a brindar un voltaje de 3.3 voltios, 12 miliamperios. Esto según el fabricante puede brindarnos a 12 miliamperios como máximo. Y tenemos la resistencia de base, el emisor a tierra y simplemente aquí la carga, ¿no? Esto va a simular al LED de 12 voltios que vamos a colocar. Va a ser un más aquí de LED, el ánodo que tienen ánodo en común las cintas LEDs RGB y el menos. Entonces, para hacer el cálculo respectivo voy a la siguiente fórmula, que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Estas son fórmulas ya que voy a usar. Siempre para realizar el cálculo de estos transistores con la corriente que vas a manejar, qué resistencia voy a usar, entonces se hace esta fórmula o este cálculo. Entonces, si la corriente que voy a calcular es 800 miliamperios que tengo aquí y el beta. El beta lo vemos en la hoja de datos como el HFE, que aquí lo tenemos. Nos dice que para una corriente de 1 amperio y un voltaje colector emisor de 4 voltios, el beta nos da 25. Nosotros vamos a tener un voltaje de colector emisor, que es esto, de 12 voltios. 12 voltios va a pasar por aquí. Entonces, haciendo simplemente una deducción, voy a usar el máximo, que es 25. Podría ser 20, ya que acá tendríamos 12 voltios y vamos a manejar 800 miliamperios. Voy a usar el 25. Entonces, al darle 25 al beta, entonces hallamos la corriente de base que queremos esto. Simplemente dividiendo 800 entre 25 nos da que la corriente de base tiene que brindar aproximadamente sus 32 miliamperios. Y venimos acá al nodo MCU y vemos que nos brinda solo 12 miliamperios. Entonces, si conectamos esto para controlar esta carga, se va a quemar el pin del nodo MCU donde esté conectado, porque le estamos exigiendo una corriente que no puede brindar. Entonces, no nos va a servir un TIP31. Podríamos hacer una configuración Darlington, ¿no? De un 2N22 y un TIP31 para tener una ganancia alta y también una corriente de colector alta para manejarla, pero va a aumentar más componentes en el diseño de la placa del PCB. Entonces, para reducir esto,
yo voy a usar un MOSFET. Pero para seguir con este cálculo, si digamos tú tienes aquí un Arduino sí te puede brindar aproximadamente 40 miliamperios. Sí, sí es factible para un Arduino, pero no para un nodo MCU como esto. Entonces, lo siguiente que se hace después que tienes la corriente de base, se calcula el voltaje aquí. El voltaje solamente en la resistencia, o la ley de Ohm aquí en la resistencia. Que si todo esto, todo eso que tenemos aquí, es todo esto, esta malla. Vemos esta malla. Entonces, todo eso lo traduzco aquí, lo paso acá arriba. Es lo mismo que todo eso es igual a esto que está acá. Entonces, el voltaje de la base va a ser igual al corriente de la base por la resistencia de la base, es la ley de Ohm. Entonces, tenemos un voltaje de base de 3.3. Aquí tenemos este diodo, simula el diodo que tiene internamente el transistor, que se come aproximadamente 0,7 voltios para funcionar. Entonces restamos al voltaje 3.3 menos 0,7 que está aquí. Y la corriente de base ya la tenemos aquí, que es 32 miliamperios. Y simplemente hacemos esa fórmula. Ahí restamos esto, hacemos esta ecuación y nos da una resistencia de base que tenemos que colocar 81.25 ohmios. Entonces tenemos que buscar una resistencia menor a este valor, no mayor, menor, que sea comercial. Entonces la resistencia más cercana a esto es 68 ohmios y podemos colocar 68 ohmios aquí en esta resistencia, 68 ohmios, y nos va a manejar con un pin de Arduino que nos puede brindar aproximadamente 40 miliamperios. Entonces nos puede manejar esta corriente de 800, sí funcionaría. Pero esto es nada más para terminar esta explicación. Ahora me voy en el caso de que voy a usar el MOSFET. Aquí tengo el MOSFET. Bien, tengo el MOSFET y lo que voy a hacer es lo siguiente. Para controlar la carga, que aquí tenemos el LED rojo, entonces lo que tenemos que hacer es, el MOSFET sabemos que se controla por voltaje, más no por corriente. Entonces si yo tengo la carga aquí, que va a ser el LED, simplemente coloco la salida de 3.3 voltios al gate, el source va a tierra, este es equivalente al source del BJT, y el drain es equivalente al colector de un transistor BJT. Entonces conectamos y si le damos un pulso aquí en positivo, un voltaje 3.3, entonces se va a activar. Se va a activar, sí, funciona. Esta resistencia de 10K es simplemente para descargar el capacitor interno que tiene en el gate por su construcción del MOSFET. Tiene un capacitor interno que es parásito, entonces a veces se queda activado. Entonces simplemente para desactivarlo usamos esta resistencia de 10K. Toda esta información la pueden encontrar en las redes, hay bastante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es el voltaje umbral del gate. Vamos a buscar el voltaje umbral, aquí lo tengo. Y vemos que este es el MOSFET, nos dice que puede manejar hasta 55 voltios en el voltaje drain source, una corriente de 49 amperios. La verdad que esa corriente no sé si pueda llegar, al menos que tenga un disipador demasiado enorme. Acá vemos los límites, los parámetros ya que pueden quemar al MOSFET, ¿no? Generalmente nos dice que tiene un voltaje gate source de 20 voltios, es decir, si le metemos 22 voltios se puede quemar, puede dañarse el componente. Entonces lo que más me importa acá son las características del MOSFET, las regulares, las normales. Entonces aquí está, lo que más me importa es el voltaje de umbral. Este es el voltaje de umbral, voltaje gate source. ¿Qué quiere decir umbral? Tenemos aquí de mínimo 2, típico 3, máximo 4. El umbral nos quiere decir que nos ponemos en caso que nuestro MOSFET funciona a 3 voltios. Entonces que a partir de 3 voltios que le demos empieza a manejar la carga. Es decir, si le damos 3 voltios, la carga que tenemos el LED nos la maneja a un 10%. Es decir, el brillo no es el máximo, sino un 10%. Seguimos aumentando el voltaje del gate a 4 voltios. Entonces ya nos está manejando el LED, la intensidad del LED a un 50%. Y si le damos 5 voltios, ya lo tenemos manejando la carga ya a su 100%. Eso es lo que nos quiere decir el voltaje umbral. A partir de qué voltaje hacia arriba nos maneja el MOSFET. Y si le seguimos dando 6, 7, 8, 9, 10 voltios, ya sigue manejando igual. No hay diferencia. Al 100% nos está manejando. Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí es amplificar este voltaje. Nosotros tenemos 3.3 y yo le voy a insertar 10 voltios, ya que
con simplemente 5 voltios ya se activa mi MOSFET, entonces le voy a dar más, no 10 voltios y no pasa nada, porque ya sabemos que el voltaje máximo que soporta el MOSFET es de 20 voltios en el voltaje drain source. 20, no, ¿dónde está? Esto no es, aquí está, voltaje gate source máximo soporta 20 voltios. Entonces, a mayor voltaje con el que activamos el MOSFET, la resistencia de drain source disminuye más. Para un voltaje de gate source nos dice que la resistencia es 22 miliohmios, o sea, es nada para un voltaje de 10 voltios, ¿no? Entonces lo voy a activar con 10 para tener esta resistencia. ¿Y esta resistencia qué es? Esta resistencia es esto de aquí. Si acá tenemos el MOSFET controlando, es como si hubiera aquí una resistencia. Y si esa resistencia es 22 miliohmios, que nos dice para un voltaje gate de 10 voltios, gate source, entonces en sí 22 miliohmios simplemente es un cable, ¿ya? O sea, no es algo exagerado, es un cable, es como si fuera ahí un cable. Entonces estamos manejando la carga a su 100%, ¿no? En teoría. Entonces yo lo voy a activar con 10 voltios y lo que tengo que hacer, que es este 3.3 voltios que nos brinda el nodo MSU, lo tengo que amplificar, y para eso uso un amplificador en modo no inversor, un operacional. Puede ser un 358, un 324, eso lo voy a ver más adelante. Pero simplemente vamos a hacer para el caso de controlar un color, porque vamos a usar 3, pero simplemente que es para uno y después simplemente triplicamos eso, ya que va a ser igual. Entonces yo voy a usar en configuración modo no inversor, ¿por qué? Porque amplifica el voltaje. Y lo que hago es lo siguiente: tengo mi entrada aquí de 3.3, alimento al operacional con 12 voltios, que va a ser la misma alimentación que voy a alimentar a la cinta LED, y en configuración no inversor tiene un divisor de voltaje en la salida que va a la entrada inversora, que es el menos de aquí, entrada inversora. Entonces la fórmula es la siguiente: voltaje de salida, la que amplifica, queremos 12 voltios, es igual a la voltaje de entrada 1 más la resistencia 1 entre la resistencia 2. Entonces reemplazamos aquí, el voltaje que queremos es 12 o 10, pero le voy a poner 12 el máximo, ahorita lo voy a explicar por qué. Y el voltaje de entrada es 3.3 voltios, 1 más, entonces esta resistencia yo le doy un valor comercial, un 10K, para saber qué valor puede ir aquí. Entonces me sale la resistencia 26.3K, haciendo esta fórmula, 23.6, puede ser 27K, 25K, no hay problema. Entonces, si nosotros ingresamos con esta resistencia que va a ser aquí 26.3K, ingresamos un voltaje de entrada de 3.3, que es esto, a la salida nos va a dar 12 voltios, y con este 12 voltios ya podemos mandar aquí al gate, aquí, esto ya no estaría, podemos mandar ahí, y con eso ya podemos activar el MOSFET, ¿no? Sin problemas, y tener ya la luminosidad de la cinta LED a su máximo, al 100%. Entonces, ya que tenemos esto, simplemente hay algo más que tenemos que tener en cuenta, que el voltaje máximo de amplificación, según los operacionales, o yo que voy a usar el 324, el LM324, es el voltaje de alimentación menos 2, es decir, nosotros estamos alimentando con 12 y el máximo voltaje al que nos puede amplificar un voltaje de entrada es a menos 2, es decir, a 10 voltios nos puede amplificar máximo. ¿Por qué? Porque internamente los operacionales traen transistores y cada transistor tiene como que un voltaje de caída y consumen un voltaje para funcionar. Entonces todos esos voltajes que consumen llega aproximadamente a 2 voltios. Es por eso que necesitan ese voltaje para funcionar los transistores internos. Entonces, ya que tenemos esa amplificación de 3.3, nos va a dar 10 voltios y esos 10 voltios obviamente que va a ir aquí, ¿no? Ya tenemos esos 10 voltios, entonces simplemente empezaríamos a diseñar. Yo voy a usar un LM324 porque trae internamente 4 amplificadores operacionales en el mismo integrado, y ya que voy a usar 3 colores, simplemente voy a usar 3 operacionales, ¿no? Usaría un 358, pero simplemente trae 2 operacionales internos. Tendría que utilizar 2 circuitos integrados LM358 y es un poco incómodo. Entonces, bien, entonces ahora lo que vamos a calcular es con qué fuente de alimentación vamos a utilizar para todo el circuito. Sí, primero tenemos este caso, que voy a usar una fuente de 12 voltios para la cinta LED, y para la placa no de MSU tendría que utilizar una fuente de 5 voltios.
Pero eso vamos a verlo aquí, ya que internamente la placa NodeMSU tiene su regulador de 3.3 voltios, que es este de aquí, el AMS1117, en su encapsulado SOT 223. Pero si nosotros alimentamos directamente los 12 voltios a su regulador 3.3 y el 3.3 va a alimentar a toda la placa, al módulo SP8266, entonces vamos a ver qué potencia va a disipar, es decir, qué temperatura de operación va a trabajar. La fórmula es esta. La potencia que va a disipar es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida por la corriente. Estos cálculos son nada más unos cálculos referenciales, porque hay cálculos que sí se hacen así, pero se hacen un poco de una manera más detallada, pero eso es para casos ya más específicos, donde sí o sí la temperatura es un factor crítico. Entonces tenemos esta fórmula, y según la hoja de datos del AMS1117 tiene una resistencia térmica de unión al ambiente de 68 grados centígrados por watt. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos circular una potencia de 1 watt por el regulador, entonces se va a incrementar 68 grados centígrados. Esto lo vemos aquí. Aquí tengo la hoja de datos del AMS1117 y vemos que este es el encapsulado SOT 223. Y aquí tenemos la potencia que va a disipar, ¿no? Nos dice que es 90 grados centígrados por watt, pero aquí nos da una descripción que nos dice que depende del tipo de soldadura o del área que le puedes agregar en el diseño de la PCB en un plano de tierra para que funcione como disipador. Vemos que en la placa debajo tiene como que un área cuadrado del color del estaño que funciona como disipador y disipa potencia por ese plano. Entonces nos dice que va a variar, ¿no? Depende del diseño del PCB que nosotros le hagamos. Entonces yo he visto en la placa de mi regulador sí tiene ese plano, entonces voy a usar la media de esto. O sea, va desde 46 grados a 90. Yo voy a usar la media, que es 68. Le voy a poner la media para hacer mis cálculos. Entonces tiene 68 grados centígrados por watt. Y hago la fórmula nada más. La potencia es igual a 12 de entrada, 12 le vamos a alimentar, 3.3 voltios va a salir y maneja ¿cuánto es la corriente? Yo he calculado la corriente con un multímetro y me maneja aproximadamente 90 miliamperios, 100. Entonces le coloco 100 miliamperios, que es lo que consume solo la placa SP. Solo la placa, y he activado 3 LEDs, no 3 salidas, y para ver cómo consume. Entonces consume aproximadamente 100 miliamperios, simulando que voy a tener activadas las 3 cintas LEDs o los 3 colores. Y entonces sería una potencia de 0.87 watts. Y si 1 watt es 68 grados centígrados, 0.87 watts multiplico es 59.2 grados. Entonces, la temperatura de operación del regulador es igual a la temperatura ambiente más el incremento. Esto nada más es el incremento. Entonces abajo tenemos una temperatura ambiente, yo me pongo en el supuesto 25 grados, puede ser 30, yo lo pongo 25. Y el incremento es 59.2. Entonces la temperatura a la que va a operar este regulador ya en el caso final es de 84.2. Y operar 84.2, que es más o menos una temperatura para tener una referencia en la que hierve el agua, es bastante. Entonces va a funcionar solo un par de minutos y se va a quemar. Entonces, ¿qué es lo que hago para yo alimentarla con la misma fuente de 12 voltios? No tener que estar utilizando otra fuente de poder. Entonces lo que hago es partir esta temperatura en 2 reguladores, es decir, voy a usar un regulador que baje de 12 a 5 y de 5 a 3.3. No es la mejor opción, pero es una opción que al menos me saca de este problema de manera más sencilla. Entonces eso lo tengo aquí. Aquí tenemos, cálculo de la potencia disipada por los reguladores. Voy a usar un 7805 y hago los cálculos, igual esta misma fórmula en todo. Esta misma fórmula de la potencia que va a disipar. Tengo su resistencia térmica de unión ambiente, que eso está en la hoja de datos, que es 50 grados centígrados por watt para este encapsulado. Entonces resto, ¿no? 12 menos 5 por 100 miliamperios que voy a manejar. La temperatura, la que se va a incrementar, es 35 grados. Y si la temperatura de operación de regulador es
el ambiente más el incremento, 25 más 35 va a operar a 60 grados centígrados. Y ya que este regulador yo le puedo colocar un disipador al menos un poco grande, o al menos un tamaño considerable, entonces a 60 grados sí va a trabajar bien con ese disipador, no hay problema, no es una temperatura muy alta. Entonces, después de este regulador, que es de 5 voltios, vamos a tener 5. Ese 5 recién voy a mandar. De ese 5 recién voy a mandar aquí al regulador, al AMS. Y hago los mismos cálculos. 5 menos 3.3 por 0.1 me da una potencia que va a disipar 0.17 watts. Multiplico por los 68 grados centígrados y va a tener un incremento de 11.6 grados centígrados el AMS, el que está en la placa no DSMV regulador. Y el incremento entonces va a ser ambiente más el temperatura incremento o la temperatura final, y va a trabajar a 36.6 grados centígrados. Y este regulador a 36 grados va a operar bien, no es una temperatura crítica, no necesita disipador, no necesita nada. Entonces ya tenemos una solución: colocar un 7805 y luego colocar directamente al voltaje de entrada de la placa no de MCU, que es el AMC1117. Bien, ahora sí que ya tenemos todo eso. Sí, yo sé que estos cálculos son a veces un poco son necesarios, ¿no? A veces es un poco teórico. Y ya vamos a ver la placa o el circuito de... Bien, vamos a ver aquí el circuito ya final. Lo que tenemos, ya que hemos diseñado aquí, tenemos 6805 y el voltaje entrada 12 voltios. Tenemos su voltaje entrada, su tierra y su voltaje salida. Sus condensadores de entrada y de salida, que según la hoja de datos nos da estos valores cercanos. No es muy crítico tener un valor acá fijo. Entonces tenemos 7805 y vemos que el 5 voltios va a ir a la entrada de la placa no de MCU. Recuerden que esta entrada no de MCU es a la entrada del regulador de la MS1117. Y acá tenemos un jumper, simplemente para activarlo o desactivarlo, porque al momento de programar voy a tener las cintas LED RGB conectadas al 12 voltios y el 5 voltios va a venir de la PC. Simplemente es un jumper para eso, pero al final vamos a tenerlo colocado cuando ya todo está listo. Acá esto va a estar unido. Luego tengo un jack de 12 voltios para la fuente de 12 voltios. Para que nos... A ver, jack 12 voltios es esto. Ajá, esto. Sí, esto de aquí. Este es el jack. Nada más. Y esto es su entrada macho y esto es hembra. Simplemente para tener la facilidad de conexión. Más o menos. Y aquí es lo que tenemos, el LM324. Vemos que tenemos internamente 3 operacionales, no 4, 1, 2, 3, 4. Yo solamente voy a usar 3 para cada color, rojo, verde y azul. Y vemos que tenemos el divisor resistivo con los cálculos que hemos hecho, ¿no? 27K le estoy colocando en el cálculo, creo que salió 26.3 y 10K. Un divisor y simplemente va a tierra y esta salida va a la entrada no inversora. Y a este 3 puntos a la entrada va aquí a un pin del nodo MCU, que nos va a dar 3.3 voltios cuando la tenemos en high o en alto. 3.3 y aquí lo va a amplificar a 10 voltios como ya hicimos los cálculos. La salida V viene aquí y va a la base al gate del transistor, y ese transistor va a controlar a un color, que es el blue, el red y el green. Entonces todo eso lo tenemos simplemente por 3, estas resistencias o estos divisores resistivos para amplificar, y simplemente eso es el circuito. No hay más. La verdad que todos los cálculos anteriores que he mencionado les va a servir mucho para saber qué transistor, qué resistencia usar para un transistor en función a la carga que vas a manejar, ¿no? Siempre uso esos cálculos y funcionan bien. Eso también lo saqué de un libro, ya voy a estar dejándoles en la descripción. Sí, un libro de paga, que es de un canal de electrónica avanzada, y la verdad que explica todo al grano y es muy bueno. Entonces, ya que tenemos todo esto, simplemente nos tocaría diseñar el PCB o armar esto en un protobar. Yo lo armo en un protobar, primero hice las pruebas en un protobar y ya yo lo tengo en un PCB. Simplemente quemo la placa, que también les voy a dejar. Quemo la placa, inserto los componentes y eso sería todo. Esa es la placa para quemar. Y aquí la serigrafía. Esta es la serigrafía. Entonces... y vamos a pasar ahí.
Bien, ahora tenemos la programación. La verdad, la programación es sencilla y le voy a dar una explicación. Incluimos la librería del SP8266. Esto ya lo expliqué en anteriores videos. Incluimos la librería de Alexa. Luego definimos los pines. Recuerden que la diferencia de usar aquí como placa de colocar NodeMCU o SP, la única diferencia, si tú colocas digamos SP8266, entonces en ese caso no reconoce al pin de 1, de 2, de 3, sino tienes que colocar el nombre del pin del GPIO, si es el 16, el 2, el 4, de esa manera, nada más. Pero para ahorrarme ese trabajo de estar viendo el pinout de la placa, entonces simplemente le pongo NodeMCU. Hay dos versiones, yo le pongo la 1.0 y me funciona bien. Entonces si le coloco eso, nada más lo que cambie, ya tiene dentro de esa librería definido el pin de 1 como, creo que este es el pin 16, este es el pin 2, este es el 5, ¿no? Pero ya tiene como está en la placa y nos facilita, eso nada más la diferencia. Entonces declaro, ¿no? Por acá color green, blue y red. Y aquí LED, el pin de 4 de las placas NodeMCU de la versión 1 tiene un LED ya en la placa, ¿no? Pero funciona con lógica inversa, es decir, si le damos un low, lo encendemos, y si le damos un high lo apagamos. Luego simplemente ingresamos nuestro ID y password de nuestra red Wi-Fi a la que se va a conectar, y aquí primero creo una función apagar, que simplemente como vemos es apagar, ¿ve? Apago el color rojo, el verde y el azul, lo apago, no es nada difícil, es nada más una simple función. Luego empezamos el void setup y inicializo el monitor serial, aunque no es necesario, lo declaro como salida los pines. Los 4 que voy a usar, RGB y el LED de la placa. Este LED me va a servir para indicar si ya se conectó o no se conectó a la red Wi-Fi. Y inicio apagado, los 3 LEDs. Esto nada más para garantizar que inicie apagado. Y ahora tenemos la conexión, la función conectar Wi-Fi, que está aquí abajo, que también yo lo explicaba en anteriores videos, pero lo voy a volver a explicar. Tenemos la función conectar Wi-Fi, que es si el estatus de la conexión es diferente de conectado, es decir, está desconectado, entonces ponemos Wi-Fi en modo estación, ingresamos los parámetros iniciales del ID y el password, imprimimos en el monitor serial esto conectando al Wi-Fi, y acá sí tenemos un while. En algunos casos tenía un if, pero acá tengo un while porque sí o sí esto va a funcionar conectado a la red Wi-Fi. Es por eso que tiene que mantenerse en este bucle hasta que se conecte. Entonces es lo mismo, si tenemos el estado del Wi-Fi diferente de conectado, está desconectado, entonces lo que yo hago, enciendo el LED de la placa. Ya mencioné que es lógica inversa, con low lo enciendo, entonces se enciende el LED y espera 500 milisegundos y empieza a conectarse. Y cuando ya se conecta, entonces lo que va a decir es conectado a la dirección IP. La verdad no es necesario, pero después de todo esto me va a apagar el LED. Es decir, cuando yo conecto ya todo el circuito, entonces se va a encender el LED de la placa, que es color azul. Y cuando se apaga, entonces yo voy a saber que ya se conectó. Eso es nada más para una visualización. Eso me facilita para ver, ¿no?, si se conectó o no. Y nada más, eso es lo que hace conectar Wi-Fi. Luego declaramos los dispositivos de Alexa, ¿no? Alexa.sp, Alexa.addDevice, y todos, el verde, rojo, azul, violeta, amarillo, celeste. Acá le podría agregar un juego de luces todavía, pero bueno, lo voy a dejar así, cada uno ya lo va a poder programar porque no es nada difícil. Y esta es la función. Cuando yo le digo a Alexa, enciende verde, entonces va a ir a esta función verde. Si le digo a Alexa, enciende violeta, va a ir a violeta. Igual ustedes pueden cambiarle este nombre aquí, o eso también se puede cambiar desde la misma aplicación de Amazon Alexa. Y luego inicializo Alexa y simplemente en el loop siempre va a estar conectado a Wi-Fi. Va a haber esta función porque si se desconecta automáticamente se va a volver a conectar. Y la función de Alexa, el loop. Esto es todo lo necesario que tiene la librería para funcionar y estar sincronizado con Alexa. Y un delay de 1 nada más para estabilizar el programa. No es necesario también ese delay, pero siempre yo le coloco. Y vemos ahora las funciones, verde, rojo para cada uno. Solo voy a explicar algunas porque todas las demás son iguales. Acá tenemos verde, función para verde. Verde, y creo una variable. Esta variable es lo mismo que byte o char, pero en este caso es más entendible porque es un entero sin signo de un SINAT de 8 bits, de 0 a 255, y le llamo brillo. Primero inicio apagando todo, apago todo lo que tengo encendido. Ya sabemos que la función apagar apaga el color verde, rojo y los 3 colores. Y aquí entra la función si brillo, esta función. Esto ya nos viene en el ejemplo de SAP Alexa, que al momento de nosotros decir Alexa enciende algo, entonces él
Alexa manda en brillo el número 255. Si le decimos Alexa apaga, manda el número 0. Y si le decimos Alexa enciende al 50%, entonces tomando en consideración que 255 es el máximo, entonces nos va a mandar un 127, un 128 que es el 50%. De esa manera funciona Alexa. Yo le he estado testeando y así funciona esta variable. Entonces acá pongo si brillo, es decir, si este número es diferente de 0, nada más. Si es 0 ya no entra aquí, salta el else. Entonces si brillo, es decir, si este número es cualquier número que no sea negativo ni 0, es decir, un número positivo entero, entonces lo que hago, uso la función analog que también acepta, ¿no?, el mismo ID de Arduino y el ID de acá también de las placas SP, también acepta este comando. Entonces analog write y pongo como es verde, green, ¿no? Green, y le doy el brillo por 4. ¿Por qué por 4? Porque el PWM que tiene Arduino es de 8 bits, de 2 a la 8, 255 valores. Pero el PWM que tiene la placa Node MCU con el chip SP8266 tiene un PWM de 10 bits, es decir, de 2 a la 10, que hay 1023 valores. Entonces, como yo tengo 255 que es el máximo, simplemente lo multiplico por 4 y me da aproximadamente 1023 o 1024. Y con eso ya tengo el brillo máximo, ¿no? Simplemente con esa multiplicación. Si le digo apaga, Alexa apaga verde, entonces mando un 0, y como es 0 ya no entra esta condición y viene aquí. Si es 0 simplemente tienen que apagar, nada más. Eso es todo. En todo es lo mismo. Y cuando queremos mezclar dos colores, simplemente igualito. Siempre empezamos apagando lo que está encendido para luego encender lo nuevo que le estamos diciendo. Esto sí es importante. Y igual, si brillo es, entonces queremos encender el violeta, sabemos que el violeta es rojo, azul. Y nada más, vean analog write el rojo y el azul, listo. Y si apagamos, los dos también se apagan. Eso es todo, o sea, no hay más. Es sencillo. Y si queremos el blanco, igual como son 3 colores, los 3 tengo que encender igual por 4. Y listo. Y vemos que la misma variable brillo va para todos, para tenerla uniformemente los colores, ¿no? Eso es todo. Y si quieres agregar una función de decirle que siga avanzando colores, entonces quizás lo agregue después. Simplemente eso es otra función y que se llame todos los colores y que juegue, ¿no? Que vaya de rojo, cambie azul, a violeta y todo. Se puede hacer, pero sí o sí con milis, sino con delay no. Con delay como que vas a esperar que termine esa función para que luego recién te haga caso a la siguiente función. O sería para probarlo, pero eso es. Entonces nada más eso es toda la programación. No hay nada complejo o nada complicado. Eso es de verdad bien sencillo. Y eso sería todo. Entonces en herramientas aquí recuerden colocar la placa. Esto no lo veo importante seleccionarlo porque no lo voy a usar. No voy a colocar un nombre de built-in para declarar algo. Simplemente le pongo el nombre que yo quiero. Este LED built-in se refiere al LED que viene en la placa. La velocidad yo siempre lo uso a 92.000 o 921.000, ¿no? Que sí me funciona. Si no te funciona, déjalo aquí. Todo lo demás así como está. No hay más cosas que cambiar. Seleccionas el puerto, compilamos y simplemente subimos. Y luego mediante la aplicación de Amazon Alexa buscamos dispositivos, ¿no? Vamos a agregar un dispositivo, vamos a la parte de abajo. Y creo que en videos anteriores ya he mencionado cómo se busca dispositivo. Si simplemente tienes problemas, vas a mis videos anteriores de Alexa, de cualquier video, y ahí están los de cómo buscar dispositivos. Y recuerden una cosa, que al momento de buscar un dispositivo, recuerden eliminar anteriormente ese dispositivo que he encontrado, para que lo vuelva a encontrar, porque si no lo vas a buscar y no lo va a encontrar, porque ya va a estar ahí registrado con el anterior nombre que le has puesto. Y eso sería todo. La verdad es que la gente me está preguntando que no encuentra dispositivos, y la verdad es que yo he trabajado con varias librerías. Hay una librería que se llama Fauxmo y 2 librerías más que no recuerdo el nombre, pero no me encontraba dispositivos, no me encontraba, he hecho todo y no me encontraba, hasta que encontré esta librería en un tutorial de SP Alexa, esta librería así con el mismo nombre de Alexa. Y sí, con esto ya me encuentra sin problemas, no tengo problemas. Pero si no les siguen encontrando, están haciendo todo correcto, entonces les recomiendo que busquen otras librerías que les funcione y simplemente todo el código lo siguen usando igual. Y eso sería todo.
Recuerden que voy a seguir haciendo más videos con Alexa. Próximamente estoy ya en un curso de aprender skills con Alexa y me va a facilitar mucho porque vamos a poder ya fusionar sensores con la voz, ¿no? Como decirle a Alexa, quiero la temperatura de tal sensor que estoy calculando, un DHT11, y me va a mandar en voz, ¿no? La temperatura es tanto, y más o menos fusionar esos proyectos. Sí es un poco complicado, pero lo voy a volver algo fácil de entender. Pero estoy ahí. Y entonces esos son los proyectos que voy a seguir haciendo y nos vemos. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan o cualquier proyecto que quieran que realice con Alexa, escríbanme acá en la caja de comentarios y voy a ver una posibilidad si lo puedo realizar, porque la verdad sí, con Alexa me familiarizo mucho con proyectos y con SP, con Arduino y con todo eso. Y eso es todo. Nos vemos.